Maestros, maestras, muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy es nuestro segundo día. Vamos a dar inicio, ¿no?, a la actividad que tenemos planificada el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Muy bien, buenos días. Buenos días, buenas noches a todos los maestros que están puntual. Vamos a compartir. A ver. Para iniciar, por favor, la actividad, pedimos a que pongan en silencio su micro, ¿sí? Cada que participemos lo activamos y tenemos que evitar, por favor, para que de esa manera no interrumpamos el trabajo del día de hoy y todos podamos escuchar y la grabación también salga sin ninguna interrupción para que ustedes lo vuelvan a verificar. Muy bien. Entonces, buenas noches con todos. Nuevamente, iniciamos. Vamos a seguir trabajando el área de comunicación. Ayer trabajamos lo que es la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Ahora vamos a trabajar la segunda competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta competencia tiene 3 capacidades. Él obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Bien, para desarrollar esta competencia, pues se requiere una variedad de estrategias donde acá se van a movilizar las preguntas literales, inferenciales y criteriales. Y del mismo modo, también justamente en el desarrollo, en una secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje, pues en la parte del desarrollo, se moviliza estos procesos didácticos donde voy a combinar cada una de estas capacidades para lograr el propósito. Entonces, en una sesión, yo voy a considerar las 3 capacidades y un desempeño para cada capacidad, ¿sí? Ahí hay un audio prendido o un micrófono prendido. Por favor, tengamos en cuenta ello para no interrumpir la clase. Seguimos. En esta competencia lee diversos tipos de texto, ¿ya? Si bien es cierto, nos vamos a hacer siempre estas 3 preguntas. ¿Qué aprenden mis estudiantes en esta competencia? ¿Cómo aprenden y para qué aprenden? Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes, desde que empiezan a interactuar con el texto, pues obviamente ahí estamos viendo una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales. En este proceso de la alfabetización inicial, mis estudiantes van adquiriendo palabras, se van familiarizando, van construyendo de repente frases, oraciones, van ampliando sus conocimientos, pero también vamos a ir observando que ellos están decodificando, ¿no? Algunas palabras, algunas frases, algunas oraciones, la pueden decodificar, pero cuando le preguntamos de qué trata y hay una pequeña dificultad, solamente ellos han decodificado. Pero de esa oración o párrafo que han leído, el niño comienza a parafrasear de lo que ha comprendido. Entonces ahí nosotros sí podemos ver en qué nivel de comprensión lectora se encuentra mi estudiante, ¿no? ¿Está haciendo un buen parafraseo? Si ya vi que está haciendo un buen parafraseo, entonces está listo y apto para responder a las preguntas literales, a las preguntas inferenciales y también a las criteriales, ¿no? Plantear cuál es su postura. Entonces, ¿qué aprende mi estudiante? A interpretar esa información de la gran variedad de textos que está analizando y a establecer una posición crítica sobre ellos, ¿ya? Eso aprende mi estudiante en esta competencia lee. Entonces, cuando nosotros trabajamos una lectura con los niños, yo tengo que asegurar que mi estudiante haya comprendido. Cuando mi estudiante ha comprendido la información, pues me estoy dando cuenta que mi estudiante ha logrado interpretar esa información y plantear su postura frente a esa información. ¿Y cómo va a aprender mi estudiante a interpretar y establecer una posición crítica sobre ello? ¿Cómo? Pues definitivamente poniendo en juego todos sus saberes, todos los recursos que nosotros hemos
compartido con ellos las técnicas, las estrategias del sumillado, del circulado, el conteo de párrafos, el conteo de oraciones en cada párrafo. Entonces, todos esos saberes, todas esas estrategias, ellos lo van a poner en práctica. De la misma manera, ellos van a lograr aprender a hacer ese análisis, ¿no? Y por lo tanto, van a tomar conciencia del propósito que tiene cada una de las lecturas que ellos están analizando. ¿Y para qué van a aprender, mi estudiante? ¿Para qué va a aprender todo ello que nosotros trabajamos, todas las sesiones de aprendizaje, y sobre todo le presentamos sesiones con formatos continuos, discontinuos? Entonces, ¿qué es lo que ellos verdaderamente o para qué van a aprender? Si bien es cierto, van a construir el sentido de los textos que leen, pero aún más enfatizamos en que va a asumir la lectura como una práctica social, ¿no? Donde esa práctica social lo va a poner en práctica, ¿no? Valgando la redundancia, cuando está en la escuela, en sus grupos de compañeros, en la comunidad, porque ellos están involucrándose claramente con esa información, y esa información va a permitir que construir, ¿no?, ese desarrollo personal en mi estudiante. Si nosotros como adultos analizamos un texto, ¿qué texto has leído el día de hoy con tus niños? Y dices, ¿cuál ha sido el propósito de ese texto? ¿Cuál ha sido la utilidad de analizar ese texto? ¿En qué va a contribuir esa información en el desarrollo personal de mis chicos? En algunos habré logrado movilizar algún sentimiento, alguna emoción. En algunos, de repente, he logrado sellar un poquito esa postura frente a lo que dice el autor. Y estoy, de repente, escuchando que también ellos están debatiendo, están de repente planteando sus propias posturas, ¿no? De tal manera que ellos también, a través de esto, el que para qué aprende, ellos también tienen una oportunidad, que están conociendo situaciones, realidades de otros contextos, de otras regiones, país o a nivel mundial, a través de la lectura. Entonces, acá mi estudiante tiene la información a la mano, ya sea a través de medios digitales, a través de lo que son materiales físicos, ¿no? Y la gran variedad donde le va a permitir viajar a mi estudiante a través de la lectura a distintos escenarios, a distintos contextos socioculturales. Y esta competencia, pues, moviliza estas tres capacidades, ¿ya? Y siempre las va a movilizar en una sesión de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta competencia? Pues es una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarca la lectura. Entonces, cuando hablamos del área de comunicación, recordemos que hay estudiantes del EIB, ¿no?, donde de repente nosotros tenemos mi lengua materna, yo me voy a comunicar a través de mi lengua materna, pero también, ¿no?, en algunas zonas rurales van a tener como segunda lengua el castellano, ¿no?, donde van a hablar en su lengua materna, y también por ahí están jugando, ¿no?, en enseñarles de repente la lectura en la segunda lengua como es el castellano. Y a ello, pues también, si hablamos de las zonas urbanas o rurales, va a depender mucho de la gestión si estamos trabajando la parte de la lengua extranjera. Tanto trabajando en su lengua materna, utilizando el castellano en segunda lengua, utilizando la lengua extranjera, se va a trabajar los mismos propósitos o los mismos procesos didácticos. Se van a movilizar los procesos didácticos. Entonces, también la maestra de inglés hace todo su proceso didáctico, el antes, el durante y el después. Van a leer también la información en su lengua inglesa. Van a escribir textos también en lengua extranjera, ¿no?, en inglés. Entonces, ahí se movilizan los procesos didácticos, se trabaja las mismas competencias, las mismas capacidades, solamente con la diferencia que cada uno en la lengua originaria que le corresponde.
¿no? En el caso de primaria, algunas escuelas que han implementado el taller de inglés, pues están trabajando, movilizando las mismas competencias, las mismas capacidades, los mismos desempeños, pero en inglés. Entonces, por lo tanto, esta competencia va a poner, pues, en juego todos esos saberes, ¿no? Todos esos recursos que maneja para que pueda hacer o lograr una buena comprensión. Va a asumir a la lectura como una práctica social dentro de su contexto donde se encuentra. Va a contribuir, ¿no?, a su desarrollo personal. Entonces, ¿qué tan importante es la lectura? Y sobre todo si vemos reflejado el desarrollo personal, cómo contribuye, ¿no? Porque todo texto tiene un mensaje, tiene un propósito, y de qué manera lo está interiorizando ese mensaje, esa acción, esa postura mi estudiante frente a esa información. Por lo tanto, de todo ello le va a permitir conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. Por lo tanto, mi estudiante tiene gran bagaje de información a través de la tecnología, a través de repente de las bibliotecas que tenemos en las escuelas implementadas, pero tienen información para que ellos estén en constante interacción con el texto. Estas tres capacidades se va a movilizar, ¿no? Él obtiene, él infiere y él reflexiona. Si bien es cierto, tiene sus propias estrategias. En el obtiene, mi estudiante va a localizar información, va a seleccionar información explícita del texto escrito. Entonces, cuando nosotros analizamos una lectura, tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué tanto esta lectura con mis estudiantes, al momento que analicen, podemos movilizar las tres capacidades? Yo en una sesión solamente toco una sola capacidad, pero ahora lo vamos a ir analizando. Tú cuando entregas un texto a tu estudiante, lo invitas a que lea. Luego analizarás por párrafo, preguntarás de qué trata el primer párrafo, qué quiere decir el autor con la frase tal, ¿no? ¿Dónde, en qué parte del texto está la respuesta? ¿No? Literalmente lo van a encontrar en el texto y ellos van a ir subrayando. Luego, pues, pasaremos al otro nivel, al infiere, ¿no? Y en el infiere, igual le diré al estudiante, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Para qué el autor ha considerado tales frases en el texto? ¿Cuáles serán las características del personaje? Si bien es cierto, no están las características ni cualidades del personaje, pero a través de las acciones, ellos pueden deducir cuáles son sus características y cuáles son sus cualidades. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención del autor? Entonces estamos haciendo ahí preguntas inferenciales, pero seguimos con el mismo texto, ¿no? Haciendo todos los tipos de preguntas literales, inferenciales. Y en el reflexiona, pues acá el estudiante ya contrasta la información, ya compara incluso los formatos de los textos que ha ido analizando, emite una opinión personal, ¿no? Sobre los aspectos, sobre el contenido del texto, sobre la forma del texto. Ya nos empiezan ellos prácticamente a plantear, ¿no?, a través de la reflexión, cuál es su postura, ¿no? Por lo tanto, lo movilizamos todas estas capacidades con distintas estrategias que nosotros podamos desarrollar. Estamos movilizando las capacidades, por lo tanto, estamos atendiendo a la competencia. Entonces, tenemos claro, tenemos capacidades, tenemos desempeños. En los desempeños, básicamente me está diciendo que el estudiante tiene que identificar información en el texto. ¿Qué más me está diciendo? Tiene que deducir, para eso yo tengo que plantearle preguntas, tiene que predecir. El predice siempre muy bien. En el predice siempre se moviliza en el antes de la lectura. Cuando le presento una imagen, un título, ¿no? Y le pregunto de qué tratará el texto, ¿no? ¿Quiénes serán los personajes? Entonces, en el antes de la lectura va a predecir mi estudiante porque no está en contacto todavía con el texto. Pero cuando deduce,
va a tener información del texto. Por lo tanto, también mi estudiante tiene que explicar, ¿no?, sobre el tema, sobre el propósito, tiene que opinar sobre el contenido del texto, sobre la organización, y por último tiene que justificar la elección de ese texto que ha analizado. ¿Y para qué? Para que plantee va a poder, pues, al momento de analizarlo, de lo que ha entendido, ha comprendido, va a poder recomendar a otros. ¿Por qué? Va a justificar esa elección del texto que ha analizado y va a poder tener esa capacidad de recomendar también a otros compañeros, ¿no? Y obviamente esto, pues, va a surgir de acuerdo a esas necesidades de mis estudiantes. Entonces, estimados maestros, en una sesión de aprendizaje se consideran las capacidades, se consideran los desempeños, y acá viene la famosa precisión de desempeño, ¿cierto? Identifica información. Entonces, que se encuentra en distintas partes del texto. Esta información que dice en distintas partes del texto ya me está invitando que yo tengo que, hay un término que utilicé, precisar, ¿no? Entonces, ¿qué texto? Puedo hacerlo de acuerdo a las tipologías o puedo hacerlo de acuerdo al género. Puedo decir en distintas partes del texto narrativo, en distintas partes del cuento, en distintas partes de la historieta, en distintas partes de la noticia, en distintas partes del texto argumentativo. Entonces, yo ya estoy precisando una tipología textual o un género y obviamente todo eso lo voy a movilizar en estos desempeños, ¿no? Tiene que analizar, tiene que identificar información en la noticia, tiene que deducir información de la noticia, tiene que predecir a través del título de qué trata la noticia, tiene que explicar el propósito de esa noticia, tiene que opinar sobre el contenido de la noticia y por último va a justificar por qué ha leído la noticia y a quiénes se lo puede recomendar esa noticia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué interés va a despertar en su público? Entonces, es la forma como nosotros desarrollamos en una sesión de aprendizaje. Y también tenemos los estándares, ¿no? De acuerdo a los ciclos, el cómo también vamos viendo la complejidad de ciclo a ciclo con respecto a lo que pide el estándar. Pero en todos, ¿no? En todos nos pide que tiene que leer distintos tipos de textos, tanto en el tercero, cuarto y quinto ciclo, tiene que obtener información del texto, tiene que interpretar, tiene que explicar, ¿no? Tiene que reflexionar sobre el contenido del texto, tiene que reflexionar sobre diversos aspectos que presenta el texto. Entonces, acá nosotros estamos ya teniendo claro, de acuerdo a los estándares, qué es lo que tiene que lograr mis estudiantes en cada uno de los ciclos. Y acá lo que viene del maestro, el plus, son las estrategias, porque las tipologías lo vas a encontrar en distintos textos, lo vas a encontrar en la página web, pero lo que suma esto son las estrategias para que ellos puedan comprender el texto teniendo en cuenta los 3 niveles de comprensión. Dentro de los procesos didácticos, el antes, el durante y el después permite hacer diversidad de estrategias para poder despertar el interés de mis estudiantes. Si no aplico estrategias en el antes, en el durante y en el después con materiales donde yo pueda motivar a mis niños, obviamente va a ser una lectura aburrida, una lectura que a mi estudiante le genera de repente estrés, una lectura o una actividad que a mi estudiante muy poco voy a desarrollar ese hábito lector. Si es que no lo tiene, va a ser un martirio, va a ser un castigo para ellos, ¿no? Pero si yo aplico estrategias en el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, obviamente voy a despertar el interés de mis estudiantes y le va a crear esa necesidad, ¿no? A mayor estrategias, a mayor conflictos que yo presente a mis estudiantes cuando estamos en el análisis del texto, va a lograrse, ¿no?, despertar el interés. Muy bien. Entonces, en esta área desarrollamos las competencias comunicativas. ¿Y cómo la desarrollamos esas competencias comunicativas? Cuando mis estudiantes interactúan con textos auténticos,
cuando ellos conciben, ¿no?, a la lectura definitivamente con interés, y sobre todo vamos a ir desarrollando a estos lectores, ¿no?, a través de distintas tipologías, de distintos géneros, y de ello van a ser también aquellos escritores, empezando de repente aquellos niños de primer grado con su nombre, con el nombre de la familia, con el nombre de sus amigos, de repente con una anécdota, de repente con una oración, ¿no? Y esto se va a ir ampliando cada vez más. A partir de la lectura, ¿no?, y sobre todo plantearle cuál es el propósito de lo que vamos a leer, por qué vamos a leer, cuál es ese propósito. Promover en cada situación la oralidad, ¿no? Entonces recuerde que cuando tú desarrollas también lo que es la comprensión, está la oralidad, ¿no? Cuando tú le haces preguntas, vamos desarrollando, vamos fortaleciendo cada vez más. Y de ello también van a hacer que la escritura, porque va a haber un interés de ellos de querer comunicar y pueden hacerlo a través de la escritura. Leer y escribir diversos tipos de textos. Entonces, el desarrollar estas competencias comunicativas requiere también una gran variedad de estrategias para motivar y para estimular a mis estudiantes. Y otro punto muy fundamental es partir de situaciones reales. ¿Cuál es el contexto en el que está partiendo mi estudiante? Pues yo debo traer esos tipos de texto porque está dentro de esa necesidad, dentro de esa realidad, para que ellos puedan pues despertarse ese interés y puedan continuar con el análisis. Las preguntas literales, definitivamente, así como todas las preguntas que nosotros formulamos, permite a mi estudiante familiarizarse más con el texto, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde se realizó? ¿En qué tiempo? ¿No? ¿Cuáles son esas ideas principales en cada párrafo? Pueden encontrar de repente en algunos textos simples las ideas principales literalmente. ¿Cuál es la secuencia? ¿No? Y sobre todo las preguntas que vamos a ir planteando. ¿Qué es? ¿No? Lo que nos presenta el autor. ¿Quién es? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Quiénes son los personajes? Entonces, ¿cómo se está presentando la lectura? ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cómo se llaman los personajes secundarios? Estas preguntas permiten que el estudiante se familiarice con el texto. Estamos trabajando un nivel 1. Cuando ya se familiarizó con el texto a un 100%, pues pasamos al nivel inferencial, pasamos a otro nivel, donde ya le voy a hacer preguntas donde ellos tienen que inferir, tienen que deducir, ¿de acuerdo? Y ello pues conlleva a un análisis más profundo para que ellos puedan lograr deducir, logren inferir el propósito, las características, las cualidades, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué quiere decir el autor con la palabra tal, con la frase tal? ¿Por qué el autor habrá utilizado estos términos? ¿Qué quiso decir el autor con esta frase? Entonces lo vamos a plantear preguntas de diversas maneras, pero sin perder la esencia que todo eso lo conlleva a inferir a mis estudiantes. Entonces, cuando desarrollamos este nivel de preguntas inferenciales, recuerda que es un desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes porque esa habilidad es comprender algún aspecto determinado del texto, ¿no es cierto? Pero también, así como ellos logran inferir, hay un aspecto muy importante que le conlleva a este análisis, es la inferencia afectiva. ¿Cómo estoy motivando? ¿Qué estrategia estoy planteando para que ellos puedan hacer esta inferencia afectiva? ¿No? Porque también esa inferencia afectiva va a lograr que el estudiante se despierte el interés, se motive para que pueda seguir analizando. Pero si yo despierto una inferencia afectiva de aburrimiento, de estrés, de miedo, de odio hacia la lectura, entonces no voy a desarrollar ese hábito lector que nosotros cerramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos nosotros que trabajar con esa variedad de estrategias. Muy bien, seguimos.
Y pasa a un tercer nivel, que es el nivel crítico. En este nivel crítico, obviamente ya nosotros vamos planteando preguntas ya porque el estudiante ya se familiarizó, ya comprendió el texto de manera literal un 100%, ya desarrolló esa habilidad de poder responder a estas preguntas inferenciales. Ahora sí, va a argumentar en función a su posición, ¿no? Va a hacer una valoración, incluso cómo se ha presentado, qué lenguaje ha utilizado el autor, va a juzgar el comportamiento del autor de acuerdo a las acciones que ha ido planteando, si le parece correcta, no le parece correcta. Va a opinar incluso sobre la presentación del texto, qué signos de puntuación ha utilizado, qué elementos ortográficos. Va a opinar incluso sobre la coherencia de la información que está presentando, ¿no? Y va a tener esa capacidad de poder dialogar con sus pares, de dialogar de cada uno de los personajes, va a tener esa capacidad incluso de dramatizarlo, ¿no? Teniendo en cuenta la postura de cada uno de los personajes y de repente lo va a enfatizar aún más, va a agregar algo más con respecto a ese texto. Y aún en este nivel crítico, ellos desarrollan toda esa habilidad donde un texto de acuerdo a un formato continuo lo pueda transformar a un formato discontinuo o de un formato discontinuo a un formato continuo, ¿no? Presentando de repente sus propios argumentos, sus propias posturas, pero ya vamos a otro nivel, mucho más complejo. Pero lo que nosotros queramos es que ellos sepan y tengan esa capacidad de argumentar sus respuestas después de una buena comprensión. Nosotros en el ámbito escolar, ¿no? Cuando desarrollamos la lectura, vamos a encontrar textos educacionales, ¿no? Todos los cuadernos de trabajo que nos entregan del Ministerio de Educación. Mis niños van a estar en contacto con textos públicos, ¿no? Como los periódicos, las revistas, que son públicos. También textos recreacionales. Se van de repente a un súper, van a encontrar variedad de textos recreacionales donde hay historietas, donde hay adivinanzas, de repente chistes, acertijos, son recreacionales. Entonces nos dice, vamos a trabajar con nuestros niños para que logre desarrollar esa competencia con textos educacionales, textos públicos y textos recreacionales. Y justamente esos textos son los que jalan, teniendo en cuenta las tipologías para las evaluaciones. ¿Y en qué le evalúan a mis niños? En la competencia ley. ¿De dónde salen las preguntas? ¿A dónde están aborcadas las preguntas? A las capacidades, al obtiene información, al infiere y al reflexiona sobre el contenido del texto. Entonces, en función a esas tres capacidades, salen las preguntas. Y la reflexión iría, ¿por qué mis niños tienen dificultades en comprensión? Si yo tengo claro las tres capacidades y trabajo las tres capacidades, movilizo las tres capacidades, ¿y por qué mis niños no pueden comprender las preguntas inferenciales? ¿Será porque no estamos aplicando las estrategias pertinentes? ¿Será porque no estamos trabajando con ellos las tipologías textuales de acuerdo a los formatos? Ya trabajamos los textos de formatos continuos, discontinuos, ya trabajamos texto de recomendación, ya trabajamos los textos argumentativos y la variedad de textos argumentativos que hay, ¿no? Los textos narrativos, ya trabajamos con ellos con formato continuo, con formato discontinuos. Entonces, creo que por ahí viene la reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque mis niños no están familiarizados con todas las tipologías textuales, no están familiarizados con los formatos continuos y discontinuos. ¿Qué pasa si le dan un recibo de agua, un recibo de luz, un recibo de teléfono? Mis estudiantes podrán analizar. Si no analizaron, nunca han visto, nunca se han familiarizado, va a ser nuevo para ellos. Y van a tener dificultades de localizar la información o predecir alguna información, ¿no? O deducir alguna información que le piden de ese texto. Por eso es importante trabajar la gran variedad de textos de acuerdo al grado, por supuesto, en la que nos encontramos. Entonces encontramos textos continuos, discontinuos, mixtos y múltiples. Nosotros básicamente trabajamos los textos continuos y los textos discontinuos. Mixtos y múltiples, mayormente ya lo empiezan a analizar desde el primer año de secundaria.
Entonces, ¿qué es lo que evalúan a nuestros niños? ¿No? Identifica información, que salen 2 preguntas, pero en la capacidad infiere, mira lo que yo tengo que abordar, porque es de acá, estos son los tipos de pregunta que salen para mis niños. El deduce relaciones lógicas de causa y finalidad, deduce el significado de palabras o expresiones usando información del texto, deduce relaciones y semejanzas y diferencias, deduce el tema central del texto, deduce las cualidades o defectos de los personajes de un cuento, deduce la enseñanza de un cuento y deduce el propósito del texto. Mire, ¿cuántas preguntas tenemos acá? 7 preguntas. Si sacamos 2 preguntas por cada una de ellas, tenemos 14 preguntas. Ya son 14 preguntas que deberían estar preparados mis estudiantes para analizar, porque cada una de estos tipos de preguntas que se le hace a los niños tiene sus propias estrategias. Entonces, por cada una de ellas deberíamos abordar las estrategias para que ellos puedan deducir, ¿no es cierto? Puedan abordar y atender a esta competencia y desarrollar sobre todo esta competencia, ¿no?, que nos pide. Y movilizando esta capacidad infiere. Entonces, cuando hablamos de la complejidad de los textos, también vamos a tener en cuenta de las tipologías, teniendo en cuenta la extensión de párrafos, las oraciones que presenta el texto, ¿no? Si son oraciones simples, oraciones complejas, los referentes que tiene el texto, ¿no? Si hay algún referente, no hay algún referente, si tenemos temas o subtemas en el texto que analizamos, ¿no? Si el texto que estamos analizando con ellos es muy familiar para ellos, el lenguaje que se está empleando es sencillo, es familiar, el formato que analizamos es continuo, es discontinuo. En ese texto que estamos analizando hay diálogos que brinda una presentación simple o una presentación compleja. Hay dibujos, hay viñetas, hay gráficos que complementan la información. Todos estos elementos yo debo manejar como maestro para determinar si el texto que estoy analizando con mis niños es simple o es complejo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado y sobre todo de acuerdo a las necesidades de tus estudiantes, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho las necesidades de tus niños. Muy bien, ahora trabajamos las tipologías de texto. Estas tipologías de texto que nosotros analizamos con nuestros niños es lo que también lo evalúan a nuestros chicos, ¿no? Lo evalúan a nuestros chicos. Los textos narrativos, lo que yo tendría que resaltar acá es en qué formatos lo vamos a encontrar estas tipologías. Pues lo vamos a encontrar en discontinuos, en continuos, en mixtos, pero yo tengo que tener claro la necesidad de mis niños y familiarizarlo, ¿no? 2º grado, 4º grado, 6º grado, que son evaluados, ¿no? Tenemos nosotros que enfatizar todo ello. Los que están en primero ya lo están preparando para segundo, los que están en tercero para cuarto, los que están en quinto para sexto. Por lo tanto, ellos también trabajan estas tipologías textuales, pero a menor complejidad. En 2º grado, por ejemplo, ha habido textos de estas 5 tipologías, narrativos, ha habido descriptivos, instructivos, argumentativos y expositivos, pero con estructura simple. Muy bien, entonces seguimos. Los narrativos solamente para diferenciar, ¿no? Informa la secuencia de los hechos. Lo descriptivo es el cómo es un objeto, ¿no? Una persona, un animal, el espacio. Los instructivos nos presenta órdenes, recomendaciones. Los narrativos, razones para justificar. Y los expositivos, pues nos proporciona una explicación sobre un determinado tema o un fenómeno o un problema que está siendo investigada. Que investigada acá o en cualquier parte va a tener la misma información. Y acá les presento, dentro de las tipologías textuales, los géneros y los formatos, sobre todo, ¿no? Miren, los textos narrativos nomás, ¿cuántos géneros para enseñar a mis niños? Anécdotas, relatos, historietas, fábulas, ¿no? Crónicas, noticias. Pero tengo que ver el contenido del texto para saber a qué tipología corresponde. Igual en el descriptivo. Mira, ¿cuántos géneros?
En el instructivo, ¿cuántos géneros? En el expositivo, en el argumentativo. Miren la variedad de géneros que tenemos para atender. Y todo ello lo vamos a encontrar en formatos continuos, discontinuos y mixtos. Ahora sí lo encontramos mucho más claro, estas tipologías, con los respectivos géneros y formatos. El contenido del texto va a determinar a qué tipología corresponde. Como vemos acá, todos los afiches, ¿no? De acuerdo al contenido, corresponde a una tipología. Tenemos acá un afiche descriptivo, tenemos un afiche, ¿por qué descriptivo? Porque el contenido está describiendo los paraderos del metropolitano. El expositivo, ¿no? La información que presenta está relacionada a una exposición. El argumentativo, ¿no? El contenido me está dando información que se está argumentando. ¿Qué quiere el argumentativo? Persuadir, ¿no? Al público. Luego tenemos otros afiches, ¿no? Que también está dentro de las tipologías, pero corresponde a los argumentativos, no. ¿Por qué? Porque el contenido me va a determinar a qué tipología corresponde. Por lo tanto, esto corresponde, es un afiche instructivo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Para yo determinar a qué tipología corresponde cada uno de los textos, yo tengo que tener muy claro el contenido. El contenido va a determinar, ¿de acuerdo?, a qué tipología corresponde. Entonces, no me puedo dejar llevar a simple vista porque veo, porque así lo estoy mirando, se parece a un texto narrativo, ¿no? Pero yo tengo que leer el contenido, y cuando leo el contenido no es un narrativo, es un argumentativo, porque hay tesis y hay argumentos que está planteando, pero sin embargo está presentado a través de párrafos. Entonces, el contenido va a depender a qué tipología corresponde. Muy bien, nos vamos con la primera casuística. Entonces, terminamos de analizar, luego ustedes con las preguntas. ¿Estamos? Muy bien. Situación 1. En el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de sexto grado, acompañados por la docente, están leyendo cuentos de ciencia ficción. Este es uno de los cuentos que está leyendo. Uno, al verse desplazado y olvidado en su trabajo, el viejo, colmado de celos, se propuso eliminar al joven empleado. Un día lo encontró en un bar y se puso a beber con él. Lo notó un poco huidizo. Pensó que le temía y, acusándolo de querer quedarse con su trabajo, intentó buscarle camorra. El joven, quien consideraba una estupidez los celos del viejo y no deseaba hacerle daño, se levantó con disimulo, pagó la cuenta y desapareció de aquel lugar. Caminó varias cuadras, pero no tardó en darse cuenta de que el otro lo perseguía. Entonces, decidió evadirlo, enrumbándose hacia un edificio a medio levantar. En pocos segundos, el joven lo perdió de vista. Su perseguidor llegó al edificio, observó la construcción y, tras un minucioso análisis, ingresó al edificio. El joven, oculto en un rincón, cometió el error de moverse. Tuvo tan mala fortuna que un ruido lo delató. Quiso correr, pero no encontró salida. El viejo, furioso, lo cerró el paso. El joven intentó hacerle comprender la estupidez de sus celos, pero el otro se negaba a escucharlo, pues estaba invadido por la ira y la desconfianza. Al notar esto,
Al joven no le quedó más remedio que aceptar el desafío y le salió al frente. Unos minutos después, el joven cayó al suelo del edificio a medio construir. De inmediato el viejo cogió una comba, la levantó y sin compasión alguna se la descargó una y otra vez con toda la rabia que reflejaba, un odio desmedido. Unos minutos después, el viejo huyó rápidamente porque se percató el sonido de una sirena policial. Cuando se alejó, el joven se palpó la abolladura que le había hecho en la espalda y murmuró: tendré que ir mañana al taller para que me planchen. Y sin agregar una palabra más, el joven robot se alejó lentamente. ¿Bien? Entonces está leyendo un cuento de ciencia ficción. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de un robot. Vamos a ver qué pasó por acá. Para contribuir con la comprensión del relato, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? A. ¿Qué decisión tomó el joven al darse cuenta de que el viejo lo perseguía? B. ¿Qué quería lograr el viejo al cerrar el paso al joven en el edificio? C. ¿Qué pensaba el joven acerca de los celos que mostraba el viejo? La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita. La información no está literalmente escrita en el texto, implícita, y la palabra deduce responde a la capacidad de infiere información implícita, deduce información implícita. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada? A. La respuesta de la primera pregunta será una de que deduzca, o la información está literalmente en el texto. ¿Qué decisión tomó el joven al darse cuenta de que el viejo lo perseguía? Ahí estará deduciendo. De acuerdo al texto, si bien es cierto, el viejo lo perseguía, ¿verdad? Al empleado. Él trataba simplemente, y el viejo lo perseguía intentando buscarle camorra, o sea, queriendo buscarle pleito, ¿no? Y el joven siempre decía que eso era una estupidez de celos, y no deseaba hacerlo daño, ¿no? Simplemente se levantó con disimulo, pagó la cuenta y desapareció de aquel lugar. Y caminó varias cuadras, pero no tardó en darse cuenta de que el otro lo perseguía. Simplemente él evadía, él no quería problemas. ¿Qué decisión tomó el joven al darse cuenta de que el viejo lo perseguía? La alternativa B. ¿Qué quería lograr el viejo al cerrar el paso al joven en el edificio? ¿Lo encontramos literalmente esa respuesta? ¿Qué quería lograr, ¿no? El viejo al cerrar el paso al joven en el edificio? ¿Qué es lo que quería lograr? ¿Lo dice acá? El joven intentó hacerle comprender la estupidez de sus celos, pero el otro se negaba a escucharlos, pues estaba invadido de ira, ¿no? Y la desconfianza. Entonces encontramos ahí la respuesta. En la C dice, ¿qué pensaba el joven acerca de los celos que mostraba el viejo? ¿Qué es lo que pensaba? Que lo que él estaba haciendo era una estupidez, y lo dice ahí, ¿no? Él evadía nada más. Entonces, ¿cuál de estas siguientes preguntas
me lleva para que pueda deducir mi estudiante esa información implícita? A ver, tengo uno en el chat. A ver, vamos por ahí. A ver, muy bien, dice, ¿podríamos ubicar esas respuestas en el texto? A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué decisión tomó el joven al darse cuenta que el viejo lo perseguía? Voy a regresar al texto. ¿Qué decisión? Vamos a regresar al texto. ¿Qué decisión tomó el joven? A ver. Si bien es cierto, acá el joven evadía, ¿no es cierto? Y él lo perseguía, lo trataba de cruzar, pero él evadía. Al joven no le quedó más remedio que aceptar el desafío y le salió al frente. ¿Sí? Le salió al frente. Pero el viejo furioso, ante a ello, dice, le cerró el paso. El joven intentó hacerle comprender la estupidez de su celo, pero él se negaba a escucharlo, pues estaba invadido por la ira y la desconfianza. Entonces acá, ¿qué dice? ¿Qué quería lograr el viejo al cerrar el paso al joven en el edificio? Así es, decidió evadirlo, ¿no? En la primera él evade, en todo momento evade. Y en la segunda pregunta dice, ¿qué quería lograr el viejo al cerrarle el paso al joven en el edificio? Y si regresamos a la pregunta, acá nos dice, en una de esas partes de tú, dice, a ver, ¿dónde estamos? Caminó varias cuadras, pero no tardó en darse cuenta que el otro lo perseguía. Entonces decidió evadirlo, enrumbándose hacia un edificio a medio levantar. Acá tenemos una de las respuestas. Entonces decidió evadirlo, enrumbándose hacia un edificio a medio levantar. En pocos segundos el joven lo perdió de vista. Su perseguidor llegó al edificio, observó la construcción y tras un minucioso análisis ingresó al edificio. El joven, oculto en un rincón, cometió el error de moverse. Tuvo tan mala fortuna que un ruido lo delató. Quiso correr, pero no encontró salida. El viejo furioso le cerró el paso. Pero el joven intentó hacerle comprender la estupidez de sus celos. Pero el otro se negaba a escucharlos, pues estaba invadido por la ira y la desconfianza. Y acá nos dice, le cerró el paso. Nos habla claramente, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué quería lograr el viejo al cerrar el paso al joven en el edificio? ¿Qué cosa quería? Y en la C dice, ¿qué pensaba el joven acerca de los celos que mostraba el viejo? Sí, pelado, sí, mamá. A ver. Entonces, ¿con qué? A ver, me voy al chat. A ver, en el chat tengo respuestas, no tengo respuestas. A ver. La A es literal, dice muy bien. Y la B. ¿Qué quería lograr el viejo al cerrarle el paso al joven en el edificio? ¿Qué pensaba el joven acerca de los celos que mostraba el viejo? Él pensaba que era una estupidez, ¿sí o no? ¿Qué pensaba el joven acerca de los celos que mostraba el viejo? También lo encontramos en el texto y lo dice claramente, ¿no? Quien consideraba una estupidez, lo perseguía, intentaba de buscarle pleito. Y él decía, pues esta es una estupidez, y lo recalca nuevamente, ¿no? Es una estupidez lo que él está actuando, porque él está persiguiendo, porque él está siguiendo. Entonces, ¿con qué respuesta nos quedamos ahora?
¿Qué quería lograr el viejo al cerrarle el paso al joven en el edificio? No sabemos, porque recuerda que ahí sale el joven y se lo enfrenta al viejo, ¿no? Al ver que lo encontró, no sabemos si el joven, ¿no? Dice, al joven no le quedó más remedio que aceptar el desafío y le salió al frente. ¿Ya? Entonces salió a enfrentarse, pero en sí no sabemos por qué le cerró el paso, qué es lo que quería, qué hubiera pasado si él no se hubiera enfrentado. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora sí, con este análisis nos hemos podido dar cuenta, confunde, ¿verdad? Pero tengo que ir analizando cada una de las preguntas, ir familiarizándome también con el texto para ir incluso buscando la pregunta, porque acá me dice, deduzca información implícita. La respuesta no está en el texto. No sabemos por qué el viejo cierra el paso al joven, qué cosa quería lograr. ¿No? Pero sí sabemos que él se esconde, él le sigue persiguiendo y el joven sale y se lo enfrenta, ¿no? Y al enfrentarse recoge pues una respuesta del otro lado. Entonces acá la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, seguimos. En otro momento de la actividad de lectura, la docente plantea diversas preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtenga información explícita? Información explícita. Información literalmente en el texto. A partir de la información, a ver, acá tengo un mensaje, clases explícitas, sí es maestro. La respuesta la encontramos literalmente en el texto. Muy bien. A partir de la información del texto, ¿qué significa la expresión buscar camorra? B. En el texto, ¿con qué intención el viejo se puso a beber con el joven en un bar? C. Según el primer párrafo del texto, ¿por qué el viejo quería eliminar al joven? Primero vamos a ir viendo la primera pregunta. ¿Qué tipo de pregunta es? Porque a mí me dice obtenga información explícita. Y cuando nosotros hablamos de obtener información explícita, está relacionado a las preguntas literales que voy a encontrar literalmente en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, la alternativa A, ¿qué tipo de pregunta es? A partir de la información del texto, ¿qué significa la expresión buscar camorra? ¿Será una pregunta literal? ¿Será una pregunta inferencial? A ver, pueden escribir por el chat, su participación es a través del chat. Con respecto a la primera pregunta. Correcto, ¿no? Es inferencial, correcto. Entonces, cuando habla de información explícita, se encuentra literalmente en el texto. Por lo tanto, descartamos la alternativa A. No es la alternativa A. ¿Ya? Vamos a la B. En el texto, ¿con qué intención el viejo se puso a beber con el joven en un bar? Nos dice, ¿qué tipo de pregunta será? Muy bien, maestro Sirio, es buscar significado, muy bien. De acuerdo va a buscar el significado, pero de acuerdo al texto, ¿ya? De acuerdo al texto, más no en el diccionario, sino de acuerdo al texto. Entonces, la alternativa B dice, en el texto, a ver, ¿con qué intención el viejo se puso a beber con el joven en un bar? Le siguió hasta el bar, tomó, pero el joven se levantó, fue, pagó la deuda y se fue. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Con qué intención?
A ver. ¿Qué tipo de pregunta? Me voy al chat. Muy bien, maestra Lucinda. Inferencial también. Entonces, como ya estoy descartando la alternativa A, estoy descartando la alternativa B, me voy a la alternativa C. Dice, según el primer párrafo del texto, ¿por qué el viejo quería eliminar al joven? A ver, ¿qué me dice ese primer párrafo? ¿Por qué? ¿Por qué le quería eliminar? Uno, al verse desplazado y olvidado en su trabajo, el viejo, colmado de celos, se propuso eliminar al joven empleado. Entonces, ¿será una pregunta literal? A ver, según el primer párrafo del texto, ¿por qué el viejo quería eliminar al joven? ¿Encontramos la respuesta o no? Es literal, porque estaba pues con todos los celos encima, ¿no? Porque él se sentía olvidado. Entonces, ahora sí, mi respuesta correcta es la alternativa C. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Saber el tipo de preguntas que me están planteando en las alternativas para yo poder analizar, ¿no? Esa información explícita, ¿ya? Explícita. Por lo tanto, muy bien, por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta y saber diferenciar cuándo es una pregunta inferencial, cuándo es una pregunta criterial y cuándo es una pregunta literal. Cuando utilizan en las casuísticas este término de explícita, ¿ya? Explícita está relacionado a las preguntas literal. Quiere decir que la respuesta se encuentra literalmente en el texto. Pero cuando me dice información implícita, la información no lo encontramos literalmente en el texto, tenemos que deducir. Ahí estamos trabajando la segunda capacidad, él infiere, ¿ya? En cambio, en él explica, está ahí literal, relacionado a las preguntas literales. Ya, muy bien. Seguimos. La docente tiene como propósito que los estudiantes deduzcan información implícita del relato. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuado para ello? Seguimos. ¿Cuál es el propósito? Deducir, ¿ya? Información implícita. Quiere decir que no está literalmente en el texto. ¿De acuerdo? Entonces decimos, ¿cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? A. ¿Por qué el viejo decidió huir luego de su pelea con el joven? ¿Habrá respuesta en el texto? La respuesta a la pregunta B. ¿Por qué el viejo sentía un odio desmedido por el joven? C. ¿Por qué el viejo se negaba a escuchar al joven? A ver, me voy por acá. Muy bien, la primera, porque vino la policía, literal, descartamos, ¿no es cierto? Porque vino la policía, descartamos. Recuerda que te está pidiendo deducir información implícita. La respuesta no está en el texto, ¿no? Entonces, esta pregunta A es una pregunta literal, ¿ya? ¿Por qué el viejo, a ver, voy a hacer un ratito que me llegan los mensajes, ¿por qué el viejo decidió huir luego de su pelea con el joven? La respuesta es porque vino la policía.
Una pregunta literal. ¿Qué dice la B? ¿Por qué el viejo sentía un odio desmedido por el joven? ¿Lo encontramos en el texto? Y la alternativa C dice, ¿por qué el viejo se negaba a escuchar al joven? A ver, regresamos con esas dos preguntas. ¿Por qué el viejo sentía un odio desmedido por el joven? Nos dirá acá en el texto, lo encontraremos en el texto, nos dice por qué le tiene un odio desmedido. Uno, al verse desplazado y olvidado en su trabajo, dice, el viejo colmado de celos se propuso eliminar al joven empleado. Un día lo encontró en un bar y se puso a beber con él. Lo notó un poco huidizo, pensó que le temía y acusándolo de querer quedarse con su trabajo, ¿no? Intentó buscarle camorra. El joven, quien consideraba una estupidez de celos del viejo y no deseaba hacerle daño, se levantó con disimulo, pagó la cuenta y desapareció de aquel lugar. Caminó varias cuadras, pero no notó, dice, pero no tardó en darse cuenta de que el otro lo perseguía. Entonces decidió evadirlo, enrumbándose hacia un edificio a medio levantar. Entonces acá nos dice por qué le tenía ese odio con respecto a la pregunta. ¿No? La pregunta 3, estamos en la 3, ¿verdad? En la casuística 3. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasa? ¿Por qué el viejo sentía un odio desmedido por el joven? Y la 4 dice, ¿por qué el viejo se negaba a escuchar al joven? A ver, ahora sí, ¿cuál será la respuesta correcta? Marquen sus respuestas. Muy bien. Entonces acá no sabemos, en el texto no dice por qué el viejo se negaba a escucharlo al joven. No sabemos, ¿no? No dice, tampoco no argumenta en ningún momento. Simplemente él quería hablar porque lo que él estaba actuando decía que era una estupidez de celos, ¿no? Pero él se negaba a escucharlo, se negaba y no quería escuchar, ¿cierto? Entonces acá la alternativa correcta es la letra C. Ay, ¿qué pasó? Un ratico, se me dio algo. ¿Se logra ver ahora? A ver. Va. Pues me salí de la sala. Muy bien. Entonces acá me voy a dar su chat. Muy bien, ahora vamos a ver quiénes han respondido. Muy bien, la maestra Juanita, la maestra Peña, Guzmán, maestra Miriam. Excelente. Entonces la respuesta correcta, acá la tenemos, la respuesta sí. Seguimos. Los estudiantes, orientados por la docente, se han organizado en equipos para intercambiar comentarios y profundizar en la comprensión del relato. En este contexto, las integrantes de uno de los equipos sostiene el siguiente diálogo. Dice, Javiera dice, es claro que el viejo es una persona que se ve amenazada por el joven robot. Eliane dice, es que seguro el robot mostró ser mejor en el trabajo. Alma dice,
pero el viejo era un robot o una persona. La historia cambia si es uno u otra. Eliane dice, no sé, creo que igual perder el trabajo por culpa de una máquina debe sentirse feo. Javiera dice, en realidad yo no estoy de acuerdo con el viejo. El robot no hizo nada. Alma dice, quizás ese fue el problema. Si el robot insistía en tratar de entender al viejo, no hubiera peleado. A partir del diálogo, ¿por qué se puede afirmar que las estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto? A. Porque las estudiantes reconocen la postura crítica del autor con respecto al conflicto tratado en el relato. B. Porque los estudiantes se identifican con los personajes y logran evidenciar el conflicto que se desprende del relato. C. Porque a partir de su conocimiento del mundo, los estudiantes plantean hipótesis para explicar el conflicto propuesto en el relato. Acá los estudiantes se han organizado para intercambiar comentarios y profundizar en la comprensión de este relato. Entonces, a partir del diálogo, ¿por qué se puede afirmar, dice, que las estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto? Ojo que estamos trabajando la capacidad de reflexionar sobre el contenido del texto. En la alternativa A nos dice, porque las estudiantes reconocen la postura crítica del autor con respecto al conflicto tratado en el relato. Los estudiantes reconocen la postura crítica del autor con respecto al conflicto tratado en el relato. B. Porque las estudiantes se identifican con los personajes y logran evidenciar el conflicto que se desprende del relato. B. Porque a partir de su conocimiento del mundo, las estudiantes plantean hipótesis para explicar el conflicto propuesto en el relato. ¿Qué alternativa empezamos a descartar ahí? A ver, por acá hayan ido marcando. Vamos viendo por ahí. Porque recuerda que acá, Javiera, ¿de quién está hablando? Javiera dice, es claro que el viejo es una persona que se ve amenazada por el joven robot. Y Eliana dice, es que seguro el robot mostró ser mejor en el trabajo. Mira, acá está tomando tanto al viejo y al robot, van los dos personajes. Y los niños están hablando, están profundizando su comprensión en función a esos dos personajes. Alma, ¿qué dice? Pero el viejo era un robot o una persona. La historia cambia si es una u otra. Eliana dice, no sé, creo que igual perder el trabajo por culpa de una máquina debe sentirse feo. Mira, él está diciendo, perder el trabajo por culpa de una máquina debe ser bien feo, ¿no? Debe sentirse feo. Javiera dice, en realidad, yo no estoy de acuerdo con el viejo. El robot no hizo nada. Y Alma dice, quizás ese fue el problema. Si el robot insistía en tratar de entender al viejo, no hubiera peleado. Y mi pregunta me dice, en función a ese diálogo, ¿por qué se puede afirmar que las estudiantes reflexionan sobre el contenido del texto? Me está diciendo, ¿cómo estoy afirmando que mis estudiantes están reflexionando sobre el contenido del texto? Afirmar, recuerde, en la A,
porque las estudiantes reconocen la postura crítica del autor con respecto al conflicto. Solamente se queda la postura crítica del autor. Pero acá no solamente tenemos un autor o un solo autor, está hablando acá y de él y siempre les recalca él, hay más personajes. ¿Qué dice la B? Porque las estudiantes se identifican con los personajes y logran evidenciar el conflicto que se desprende del relato. Ajá. Dice, porque las estudiantes se identifican con los personajes, y acá están hablando de cada uno de los personajes. Y en la B, ¿qué dice? Porque a partir de su conocimiento del mundo, las estudiantes plantean hipótesis para explicar el conflicto. Entonces, no estamos trabajando lo que es planteamiento de hipótesis. Lo que a mí me está pidiendo afirma que las estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Quién está afirmando acá? Entonces, si descarto la alternativa, la C, ¿con quién me quedo? Bien, ahora sí, me quedo con la alternativa, perdón, se movió por acá. Acá es la alternativa C, ¿ya? Perdón, la alternativa B, no es la C. Es la alternativa. Ay, ¿qué pasó? No se movió la letra, por eso lo... Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos. ¿Se logra ver? ¿Me confirman, por favor? No se puede ver. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver? No se ve nada. Ok. Está compartiendo. Ya, maestro, un ratico, no lo estoy compartiendo. Ahora sí. Muy bien, seguimos. En el taller de lectura y escritura literaria, el docente pide a los estudiantes de quinto grado que seleccione poemas y los compartan para comentarlos en clase. Este es uno de los poemas que un estudiante compartió con sus compañeros. Si me quitara todo, totalmente todo. Este es el poema. Si me quitara totalmente todo, si por ejemplo me quitara el saludo de los pájaros a los buenos días del sol sobre la tierra, me quedaría aún. Una palabra aún me quedaría una palabra. ¿Dónde apoyar la voz? Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano o con las manos en el corazón. Si me quitaran una pierna, bailaría en un pie. Si me quitaran un ojo, lloraría en un ojo. Si me quitaran un brazo, me quedaría el otro. Para saludar a mis hermanos, para sembrar los surcos de la tierra, para escribir todas las playas del mundo, con tu nombre, amor mío. Los estudiantes están ofreciendo comentarios sobre los aspectos del poema que llamaron su atención. ¿Qué estudiante identificó un recurso literario que aporta al sentido global del poema? ¿Qué estudiante, ya me está diciendo acá, está ofreciendo comentarios sobre algunos aspectos del poema, ¿no?, que llamaron su atención? ¿Qué estudiante identifica un recurso literario que aporta al sentido global del poema? A. Anastasia dice: a mí me parece
que el poema habla de muchas cosas graves, como la pérdida de un brazo o de una pierna. A pesar de estas situaciones, él se mantiene optimista. B. Boris dice, me gustó el verso para escribir todas las playas del mundo con tu nombre. Con esto, el poeta quiere decir que recordar a la persona amada lo ayudará a soportar sus problemas. C. Clorinda dice, al leer totalmente todo el título, pensé que era una redundante, pero parece que se puso de este modo para resaltar todas esas situaciones extremas que el poeta va mencionando. Entonces, tiene el poema, y acá lo que quiere es si los estudiantes están ofreciendo comentarios sobre los aspectos del poema que llamaron su atención. ¿Qué estudiante identifica un recurso literario que aporta al sentido global del texto? Un recurso literario. Acá hay un contenido disciplinar. ¿Cuál es ese contenido disciplinar que debemos de manejar? Hay un recurso, hay un tema que debo manejar yo. Y se utiliza justamente para trabajar poemas, para que ellos empiecen a trabajar poemas. O también lo conocen como figuras retóricas, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese contenido disciplinar que debemos saber? A ver, por ahí dicen que es la alternativa B. A ver, recordemos que estos recursos literarios también lo llamamos como metáforas, ¿no? Donde empleamos para reescribir textos literarios. Ya tenemos las metáforas cuando decimos tus ojos se parecen unos luceros, ¿no? Tu cabello parecen los ricitos de oro. Esos son recursos literarios que utilizamos para nosotros dar esa vida o ese énfasis o resaltar alguna parte del poema. Entonces acá, teniendo en cuenta este tema, este contenido que tenemos acá, que nos dice recurso literario, ¿ya? Y el poema dice, si me quitaran totalmente todo, y empieza, ¿no? Si me quitara totalmente todo, este es un recurso literario. Entonces, acá la pregunta me dice, ¿qué estudiante identifica un recurso literario que aporta al sentido global del texto? Anastasia dice, a mí me parece que el poema habla de muchas cosas graves, como la pérdida de un brazo o una pierna. A pesar de estas situaciones, él se mantiene optimista. Ahí no hay un recurso literario. En la alternativa B, ¿qué dice? Me gustó el verso para escribir todas las playas del mundo con tu nombre. Con esto, el poeta quiere decir que recordar a la persona amada lo ayudará a soportar sus problemas. Simplemente está sacando lo que dice acá. Voy a escribir todas las playas del mundo con tu nombre. Está copiando lo que está en el poema, pero a mí me está pidiendo de todo, no solamente me está pidiendo una línea del poema, me está pidiendo todo. Por eso dice, aporta el sentido global del poema. ¿Qué dice la alternativa C? Clorinda dice, al leer totalmente todo, en el título pensé que era redundante. El título dice, pensó que era redundante, pero parece que se puso de ese modo para resaltar todas esas situaciones extremas que el poeta va mencionando. Entonces, ahora sí, ¿cuál será tu respuesta correcta?
¿Mm? Mi respuesta correcta es la letra C, porque acá Clorinda está haciendo básicamente tomando y entendiendo el sentido global del texto. ¿De acuerdo? Para contribuir a la comprensión del poema, el docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre su sentido global. ¿Cuál de las siguientes preguntas no favorece el logro de este propósito? ¿Ah? Ojo, que me está pidiendo acá. Para construir a la comprensión del poema, el docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre su sentido global. ¿Cuál de las siguientes preguntas no favorece el logro de este propósito? A. El poeta utiliza estas expresiones, hablaría con el corazón en la mano y hablaría con las manos en el corazón. ¿Existe alguna diferencia entre ellas? B. El poeta finaliza el poema dirigiéndose a un interlocutor con la expresión amor mío. ¿Qué efecto produce en el lector que el poema finalice así? C. A lo largo del poema se utiliza de manera recurrente la expresión si me quitara. ¿Con qué intención el poeta, utiliza dicha expresión? ¿Cuál de las siguientes preguntas, dice, no favorece el logro de este propósito? ¿Cuál es el propósito? Busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre su sentido global del texto. Ahí está, dice, ¿cuál de ellas no favorece? Ojo, ¿cuál no favorece? Imagínate, ponte en postura que estás enseñando a tus niños y tú le vas a ir planteando estas preguntas en relación al poema. ¿Cuál de esas tres no es pertinente, no es la correcta? Si yo quiero que entienda el sentido global del texto, ¿qué pregunta yo estaría sacando? A ver ahí. En la alternativa A te dice, el poeta utiliza estas expresiones, hablaría con el corazón en la mano y hablaría con las manos en el corazón. Si yo me quedara hasta ahí, genial, pero luego lo aumenta. Mira la pregunta que dice, ¿existe alguna diferencia entre ellas? Esa parte solamente se está centrando en un aspecto de dos frases, pero le estoy planteando la pregunta, ¿existe algunas diferencias entre ellas? No, sí, ahí se va a quedar, pero acá me está diciendo una interpretación sobre el sentido global de su texto. En la B, ¿qué dice? El poeta finaliza el poema dirigiéndose a un interlocutor con la expresión, amor mío. ¿Qué efecto produce en el lector en el poema que finalice así? Mira, amor mío, ¿cómo produce? ¿Qué efecto produce en ti? Está diciendo. Luego nos vamos a la C. ¿Qué le dice en la C? A lo largo del poema se utiliza de manera recurrente la expresión si me quitaran. ¿Con qué intención el poeta utiliza dicha expresión? Entonces, ¿cuál es lo que quito acá? ¿Con quién me quedo? Perdón, acá la pregunta es, ¿cuál no favorece el logro de este proceso? ¿A quién? ¿A quién saco de acá?
Me pide la interpretación del sentido global del texto, ¿cierto? A ver, me voy por acá. Bien, ahora sí. Mi respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Porque con esta acción que se está realizando, no está permitiendo una interpretación global del texto, porque la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes preguntas no favorece? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque acá solamente ha ampliado una preguntita, ¿no? A esto, hasta acá está, hasta acá vale, hasta acá pueden tener. El poeta utiliza estas expresiones, hablarías con el corazón en la mano y hablarías con la mano en el corazón. Entonces, acá, en vez de decir, ¿existe alguna diferencia entre ellas? Y ahí ya lo está cortando ya. Ahí no hay una interpretación global, solamente se está centrando en esas dos frases. ¿Qué efecto produjo ¿qué efecto produjo esta expresión en el público? Si hubiera sido distinta la pregunta, entonces se consideraría dentro de, ¿cierto? Pero acá solamente, ¿existe alguna diferencia entre ellas? No, entonces ahí está la parte que yo tengo que hacer el análisis cuando me piden para yo, no, muchas veces nos confundimos y siempre hay una estrategia para desarrollar ello. ¿Cómo tú lograrías que tu estudiante interprete el sentido global, el sentido general del texto? Va a depender de las preguntas que tú vas a formular. ¿Ya? Y ahí tenemos que enfatizar bastante. Muy bien, seguimos. Un equipo de estudiantes ha elaborado su exposición dirigida a los docentes de la institución educativa. Una de las integrantes del equipo está practicando su presentación con la docente. A continuación se presenta la transcripción de un fragmento. Estimados profesores, los estudiantes de tercero estamos participando en una campaña de donación, creo que ya lo hemos visto esto, me parece, para donarlos al albergue local, ya que estos animales no tienen suficiente comida y están de hambre. Como estamos haciendo una campaña para juntar comida de perros y gatos, hemos venido a solicitarle una donación de alimentos. Entonces, para la campaña de recolección de alimentos para perros y gatos que estamos haciendo, nosotros los alumnos de tercero, dice, queremos pedirle que puedan donar alimentos. La docente le pide al estudiante que haga una pausa en su texto oral para que le ofrezca una retroalimentación que le ayude a mejorar cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta dicho texto. Acá hay un contenido. El contenido es de coherencia, ¿de acuerdo? Entonces acá, si yo ya tengo claro lo que es la coherencia, porque eso es lo que me está diciendo acá, ¿cuál de las siguientes o cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta dicho texto? A, la falta de unidad temática del texto oral, la ausencia de progresión de las ideas del texto oral o los vacíos de información para conocer el propósito del texto oral. A ver. Recordemos que van a hacer una exposición dirigida a todos los maestros. Y este es el fragmento de uno de sus compañeros. ¿Cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta dicho texto? De coherencia, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la coherencia y otra cosa es la cohesión? Estimados profesores, los estudiantes de tercero estamos participando en una campaña de donación de comida de perros y gatos. Luego sigue, ya que estos animales no tienen suficiente comida y están de hambre, estamos haciendo una campaña para juntar comida de perros y gatos. Hemos venido a solicitarle una donación de alimentos. Para la campaña de recolección de alimentos para perros y gatos que estamos haciendo.
nosotros los alumnos de tercero, dice, queremos pedir que puedan donar, o sea, mucha redundancia, ¿no es cierto?, de varios términos. Entonces, si a mí me dice, ¿cuál de las siguientes o cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta dicho texto? ¿La falta de unidad temática será? No, porque sí hay presencia de unidad temática, están hablando de la que quieren donar o adquirir la donación de alimentos para los animales. Entonces acá lo que está fallando, a ver, me voy al chat, muy bien, es la ausencia de progresión, ¿no? La ausencia de progresión de ideas en el texto. Entonces, la alternativa correcta, muy bien, los que han marcado, la alternativa B. Seguimos. La docente busca que los estudiantes autoevalúen sus exposiciones. Para ello, ha elaborado una lista de cotejo con varias preguntas. ¿Cuál de las preguntas extraídas de dicha lista se centra en que identifiquen las secuencias argumentativas de sus exposiciones? A. Base. Esta que creo ya lo hemos trabajado, maestros. Sí, ya lo hemos trabajado. Avanzamos acá. Con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de tercer grado sobre la neurodiversidad, la docente les ha propuesto leer diversos textos sobre el tema. A continuación se presenta uno de los textos narrativos de dicha docente. Adaptó para ellos. José vino al hospital cuando tenía 17 años. Cuando llegó a mi consultorio, lo quedé mirando durante unos segundos. Era delgado, de aspecto frágil e inquieto. Me senté frente a él, cogí mi reloj del bolsillo y le pedí que lo dibujara. Al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron de repente. Observé el reloj con mucho cuidado, como si fuese un talismán o una joya. Se lo puso delante, lo miró con una concentración inmóvil y empezó a dibujarlo. Se le tornaba audaz, no vacilaba, lo dibujó rápidamente, pero con una inusual minuciosidad. La forma del reloj había sido captado de manera sorprendente. Apenas terminó José, se retiró de mi consultorio. Yo me quedé observando el dibujo. Tenía una extraña mezcla de exactitud precisa, así obsesiva, con variaciones y elaboraciones propias. Luego, mientras volví a casa, me sentí desconcertado. Durante varias semanas, José y yo repetimos nuestras sesiones de dibujo. Una canoa, una trucha, un venado, un tulipán. Cada vez que venía a verme, podía notar cierto entusiasmo en su expresión. Una mañana emocionado, comenzó a hablarme, aunque no en un sentido convencional. Me cogió de la mano y me llevó hacia el jardín. Una vez ahí, sacó un papel blanco y un lápiz de su bolsillo. Agarró un diente de león. Hoy sé, dice, que es su flor favorita. La puso sobre el pasto y la empezó a dibujar. Era un dibujo espléndido, fiel, lleno de vida. Con el transcurrir del tiempo, me he llegado a convencer de que José es un ser excepcional. No se atreve a hablar, sino solo para dar a conocer sus necesidades básicas. No interactúa, sino solo a través del dibujo. Le encanta ver objetos. En algunas ocasiones, solo tiene que recordarlos y plasmarlos en una hoja o en la pared. Tiene pasión por lo particular, por el detalle, y trata de imprimir su propio estilo. Tiene un don único para la forma, para lo concreto, que lo configura a su manera, como un artista nato. Capta el mundo en trazos y lo reproduce con una fidelidad sorprendente. Pienso que así se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad. Y justamente acá nos está diciendo
sobre la neurodiversidad, ¿de acuerdo? Quiere sensibilizar. ¿Cuál es la finalidad de esto? Sensibilizar al estudiante, a todos los estudiantes de tercer grado sobre la neurodiversidad. Ya ha propuesto a los niños leer este texto, ¿no? Sobre el tema. Vamos a ver qué le pregunta. Para contribuir con la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? Información explícita, o sea, información que se encuentra literalmente en el texto. A. Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? En el texto dice que él hablaba. B. ¿Qué oficio o profesión creen que tiene el narrador de la historia? C. ¿Por qué el narrador de la historia se sintió desconcertado? ¿El narrador de la historia se sintió desconcertado? A ver, vamos a ver con la pregunta. Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? Estamos en este punto. Voy a regresar a la lectura. A ver qué pasó, que no pasa. Acá está. Apágalos. Voy y tú tapas ahí en tu cuarto. Apague su micro, misita. Pues acá dice, José vino al hospital cuando tenía 17 años. Cuando llegó a mi consultorio, lo quedé mirando durante unos segundos. Y habla de la neurodiversidad. Era delgado, de aspecto frágil e inquieto. Me senté frente a él, cogí mi reloj del bolsillo y le pedí que lo dibujara. Mira, le está dando. Y al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron de repente. Observó el reloj con mucho cuidado como si fuese un talismán o una joya. Se lo puso delante, lo miró con una concentración inmóvil y empezó a dibujarlo. Se le notaba audaz, no vacilaba, lo dibujó rápidamente pero con una inusual minuciosidad. La forma del reloj había sido captado de manera sorprendente. Apenas terminó José, se retiró de mi consultorio. Yo me quedé observando el dibujo. Tenía una extraña mezcla de exactitud precisa. Así, obsesiva, con variaciones y elaboraciones propias. Mientras dice, volví a casa, me sentí desconcertado. Acá viene, cuando regresó a casa, se sintió desconcertada. Durante varias semanas, José y yo repetimos nuestras sesiones de dibujo. Una canoa, una trucha, un venado, tulipán. Cada vez que venía a verme, podía notar cierto entusiasmo en su exposición. Una mañana, emocionado, comenzó a hablarme, aunque no era un sentido convencional. Me cogió de la mano y me llevó hacia el jardín. Mira, dice, una mañana, emocionado, comenzó a hablarme, aunque no en un sentido convencional. ¿Qué hizo? Solamente le cogió de la mano y me llevó hacia el jardín. Una vez ahí sacó el papel blanco y el lápiz de su bolsillo. Agarró un diente de león. Hoy sé que es su flor favorita, dice. La puso sobre el pasto y la empezó a dibujar. Era un dibujo espléndido, fiel, lleno de vida. Con el transcurrir del tiempo, me he llegado a convencer de que José es un ser excepcional. No se atreve a hablar. Acá dice, no se atreve a hablar, sino solo para dar a conocer sus necesidades básicas. No interactúa, sino solo a través del dibujo. Le encanta ver los objetos y en algunas ocasiones solo tiene que recordarlos y plasmarlos en una hoja o en la pared. Tiene una pasión, dice, por lo particular, por el detalle y trata de imprimir su propio estilo. Tiene un don único para la forma, para lo concreto, que lo configura
a su manera como un artista nato. Capta el mundo en trazos y lo reproduce con fidelidad. Sorprendente, pienso que así se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad. Bien, ahora sí, voy a cerrar acá para pasar a la pregunta. Pasamos. Para contribuir con la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? ¿Ya? O sea, se encuentra literalmente la información en el texto. ¿De acuerdo? Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? Solamente hay algo particular. ¿Qué oficios o profesión cree que tiene el narrador de la historia? ¿Por qué el narrador de la historia se sintió desconcertado? A ver, ¿cuál será la pregunta? ¿Dónde encontramos esa información explícita? Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? Solamente nos dice el texto cuando tenía algunas necesidades, ¿verdad? Lo encontramos explícitamente en el texto, porque en el texto lo dice. Acá dice, no se atreve a hablar, sino solo para dar a conocer sus necesidades básicas. Él no se atreve a hablar solamente para dar a conocer sus necesidades básicas. Y la B me dice, ¿qué oficio o profesión cree que tiene el narrador de la historia? ¿Estará literalmente en el texto? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es la B? ¿Qué tipo de pregunta es la C? ¿Por qué el narrador de la historia se sintió desconcertado? ¿Qué tipo de preguntas? Inferenciales. Muy bien, pero acá me está pidiendo solamente información explícita, ¿verdad? Entonces la alternativa correcta acá es la alternativa A. Se encuentra la información literalmente en el texto. ¿Bien? Voy a borrar lo que he pintado. Y continuamos. A ver, seguimos por acá. La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuado para ello? Seguimos con las implícitas. A ver, cuando hablamos de implícita ya se nos va quedando, apunta a la segunda capacidad, infiere, ¿no? Infiere el contenido del texto, ¿de acuerdo? Según el contexto. Muy bien, ¿cuál de las siguientes preguntas es adecuado para ello? A. Según el texto, ¿en qué momento José dejó de mostrarse inquieto y frágil? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿En qué momento se sintió inquieto y frágil? Y si nos vamos a leer lectura, lo vamos a encontrar ahí la pregunta, ¿no? Al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron, dice, ¿no? Cuando cogió, ¿qué cosa? Mi reloj del bolsillo y lo pedí que lo dibujara. Al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron de repente. Observó el reloj, ¿no? Entonces estamos trabajando y encontramos la respuesta de manera literal. Por lo tanto, vamos acá en la pregunta número acá. ¿En qué momento José dejó de mostrarse inquieto y frágil? B.
según el tercer párrafo, ¿qué acciones realizó José con el jardín? ¿Qué hizo José con el jardín? Recuerdan que cogió una planta, lo llevó, la maestra se enteró que esa era su flor preferida y lo dibujó, ¿no es cierto? ¿Qué dice la C? Según el narrador, ¿qué motivos tenía José para dibujar? ¿Nos habla de los motivos que tenía José para dibujar? ¿Nos habla de los motivos? Si bien es cierto, nos dice que él tenía una capacidad para adquirir el mundo, para adquirir las cosas con toda naturalidad, pero en el texto no nos habla cuáles eran esos motivos que tenía José para dibujar, ¿cierto? Entonces tenemos la pregunta, la alternativa A es una pregunta literal, la alternativa B, pregunta literal, y la alternativa C es una pregunta inferencial. Por lo tanto, apunta a mi respuesta, ¿no? A mi pregunta que me dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es adecuada? ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan deducir información implícita del texto. Entonces, la pregunta apunta a esa parte de deducción inferencial, ¿no? Sobre todo respondiendo a la capacidad de inferencias, información implícita. ¿Bien? ¿Seguimos? El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Recuerden que estamos trabajando en función a las capacidades. Todas estas alternativas están en función a las capacidades. Hemos trabajado, él obtiene información que dice información explícita. Hemos trabajado la información implícita, que es en el de infiere. Ahora vamos a lo que es la capacidad de reflexión. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las preguntas o de las siguientes preguntas es adecuado para ello? Si yo quiero que reflexiones sobre el contenido del texto. A. El narrador afirma que José mostraba entusiasmo cuando se veía. ¿Qué razones tenía el narrador para afirmar esto? ¿Qué tipo de pregunta será? B. ¿Estás de acuerdo con el narrador cuando sostiene que José es una persona excepcional? ¿Por qué? C. Cuando el narrador conoció a José, ¿notó algunos rasgos de su personalidad? ¿Cuál era uno de estos rasgos? ¿Qué pregunta me está llevando a reflexionar sobre el contenido? Me pide, sobre el contenido. Vamos a reflexionar sobre el contenido del texto. Todo el texto me está diciendo. Reflexionemos sobre el contenido del texto. La pregunta A o la alternativa A, ¿me estará ayudando a reflexionar? Muy bien. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué dice la maestra Rosa, maestra Olga, maestra Beatriz? Que ahorita las veo que están participando. A ver. Muy bien, maestro Javier. Entonces, en la pregunta A, que dice, el narrador afirma que José mostraba entusiasmo cuando se veía. ¿Qué razones tenía el narrador para afirmar esto? ¿Qué razones? Son preguntas inferenciales, porque no tenemos las razones planteadas como tal. Tiene que deducir del texto. En la alternativa B dice, ¿estás de acuerdo con el narrador? ¿Estás de acuerdo cuando el narrador sostiene que José es una persona excepcional? Sí, ¿por qué? Ahora sí, ese por qué va a tomar en cuenta todo el contenido del texto. Por lo tanto, ahí está reflexionando con respecto a lo que nos pide la pregunta, ¿no?
¿Cuál de las preguntas es adecuado para que logre reflexionar los estudiantes? Y en la C dice, cuando el narrador conoció a José, notó algunos rasgos de su personalidad. ¿Cuál era uno de estos rasgos? Literal, porque va a ir al texto y va a conocer y va a entregar algunos rasgos, que era inquieto, era una persona muy observadora, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa B. Respuesta B. En otro momento, voy a borrar acá esto que he pintado. En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ello? Por lo tanto, yo, maestro, debo tener en cuenta a qué se refiere estos aspectos formales del texto. Ya me está dando, ya estoy teniendo en cuenta cuáles son esos aspectos formales del texto, ¿de acuerdo? Para yo poder trabajar y poder responder, y esto de acá lo vamos a encontrar incluso en los desempeños. En los desempeños vamos a encontrar recurso literario, no literario, vamos a encontrar los aspectos formales, vamos a encontrar incluso paraverbales, no verbales, vamos a encontrar implícito, explícito, estructura simple, estructura compleja. En los desempeños, yo les invito a que ustedes revisen los desempeños, porque ahí van a encontrar un montón de contenidos disciplinares, como lo estamos viendo acá, aspectos formales, para poder nosotros tener en cuenta qué me pide, y dentro de ello tengo que yo tener en cuenta las alternativas, ¿de acuerdo? ¿Qué le está pidiendo? El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ello? ¿De acuerdo? Entonces, estos aspectos formales, pues, son conjunto de ¿qué? De consideraciones dentro de la presentación que se va a hacer a un texto, ¿no? ¿Cómo se va a presentar el texto? ¿Qué voy a considerar yo dentro de esos, dentro del contenido de ese texto? ¿Qué signos de puntuación, el punto, la coma, dónde van ahí, los signos de interrogación, el signo de exclamación, los signos de admiración, dónde lo voy a considerar? Esos son los aspectos formales. Por lo tanto, me pide A, pedir a los estudiantes que realicen comentarios sobre la función que cumplen los paréntesis en el relato. B, pedir a los estudiantes que ofrezcan propuestas de títulos que consideran apropiados para la historia de José. C, pedir a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo para organizar los hechos presentados en el texto. ¿Cuáles serán esos aspectos formales del texto? ¿Y cuál de esas acciones es la correcta? Ahora sí, imagino con la información, rápidamente van a poder ustedes ubicar esos aspectos formales. Maestra Olga, muy bien. Maestro, muy bien, excelente. Entonces, ahora sí, teniendo claro los aspectos formales que yo utilizo para presentar un texto, para producir un texto, son los paréntesis, las comas, los signos de puntuación, ¿no? Signos de admiración. Entonces, ahora sí, yo puedo determinar cuál es mi respuesta correcta. Voy a borrar esto de acá, que he pintado el texto. Entonces, mi respuesta correcta es la alternativa A. Muy bien, para los que han marcado la alternativa A. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, maestros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solamente para recalcar, en los análisis que debemos hacer dentro de estas casuísticas, como hemos venido trabajando, está en función ¿a qué? A las capacidades. Ojo, en función a las capacidades. 2, está en función a los contenidos disciplinares.
Ustedes en los desempeños van a encontrar información implícita, información explícita, recursos verbales, paraverbales, aspectos formales, aspectos, metáforas van a encontrar incluso causa, finalidad, van a encontrar coherencia, cohesión. Entonces, son contenidos disciplinares que ustedes van a encontrar. Entonces, ¿qué les puedo sugerir el día de hoy? Que ustedes cojan el desempeño de un grado que están abordando, porque recuerde que la gradualidad y la complejidad es mínimo. Lee, por favor, las capacidades y lee los desempeños. Y en los desempeños, subraya todos esos contenidos disciplinares que vas a encontrar. Cuando un texto tiene estructura compleja, estructura simple, ¿no? Entonces tiene que contrastar la información. ¿Cómo tiene que contrastar? ¿Cómo tiene que comparar? ¿Qué características? ¿Qué cualidades? Porque te pide dentro de, describe objetos, describe incluso cuál es la función, ¿no? O cómo puedo identificar cada una de las tipologías textuales. ¿Cuáles son esos géneros que abordamos en los grados? Porque en función a ello, tú vas a encontrar las casuísticas redactadas. ¿Hay alguna pregunta? A ver, me voy al chat si hay alguna pregunta. Buenas Muy noches. bien, solamente el maestro Sirio. Sí, maestra, le escuchamos. Sí, maestra, le escuchamos. Maestra, sí le suplicaríamos, al menos personalmente, que nos puedan enviar con anticipación el material que está usando, porque no podemos leer. Algunos de nosotros estamos participando solo con celular y no se puede hacer la lectura de los textos y cómo ubicar, por ejemplo, cuando se habla de lo que es implícito, explícito, no podemos ubicar. Entonces, sería bueno, por favor, que nos envíen con anticipación. Ok, maestra, pues entonces nos toca una sesión más. Yo les voy a mandar con anticipación para que ustedes puedan dar el examen antes de, y luego complementamos acá o vamos corrigiendo conmigo, ¿ok? Muy bien, maestra. Entonces lo voy a considerar. Pero sí, terminando, estoy compartiendo el material. ¿Alguna otra pregunta, maestros, maestras? A ver, me voy al chat. Muy bien, maestro Héctor. Bien, entonces, ya con la sugerencia de la maestra, se los enviaré un día antes las casuísticas para que ustedes lo puedan analizar y la próxima estamos analizando. ¿De acuerdo? Muy bien, maestros, muchas gracias. Hasta acá hemos llegado. Maestro, buenas noches, disculpe. ¿Cómo está, maestro? Le escuchamos. Agradecerle, maestra, de verdad. Nos va a compartir, ¿no? Las diapositivas que estás exponiendo, ¿no? Y la grabación también. Sí, maestro, el día de ayer ya lo compartí, me imagino que ya lo recibieron. Ayer sí, está excelente, sí. Ahora Okay, lo puedo hacer, ¿eh? Ok, ahora también lo voy a compartir con algunas casuísticas más que ustedes lo van a leer, ¿de acuerdo? Lo van a leer para que la siguiente clase lo podamos resolver en conjunto. ¿Ya? Gracias. Ahora les voy a mandar 10 casuísticas de esta experiencia, de esta sesión de comprensión, hasta donde hemos analizado las mando. Luego les voy a enviar 10 más o 15 más para la próxima hacer de repente una media horita así rápidamente y luego continuamos con producción de textos. ¿Te parece? Correcto, gracias. Ok, maestros. Muchísimas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, maestra. Ok, nos vemos. Chao. Hasta la otra clase que nos toca.